Hola amigos. Solo se ofrecía un propulsor. El probado V6 con una cilindrada de 3,5 litros y 249 CV. VQ35D. Este motor es reconocido como uno de los mejores entre sus homólogos de gasolina. El motor no suele dar problemas. Sin embargo, hay un punto débil. El tendido de canales petroleros. Anteriormente se hacía en papel. Con el tiempo, se exprime, lo que provoca una caída de presión en el sistema de lubricación, se producen errores en el funcionamiento de los árboles de levas y comienza la falta de aceite. Aproximadamente desde 2011 han aparecido juntas metálicas. Sin embargo, con el paso de los años, los pernos de la tapa se aflojaron y la presión del aceite bajó. El funcionamiento prolongado del motor en tales condiciones podría provocar un desgaste prematuro. Afortunadamente, no ha habido numerosos casos de fallas en el motor debido a un defecto de diseño en la junta. El radiador del sistema de refrigeración puede tener fugas después de 150-200.000 kilómetros. Una de las medidas preventivas para su integridad es actualizar periódicamente la tapa del radiador. Algunos propietarios tienen que lidiar con una caja de transferencia o un variador CVT defectuoso. Así, a algunos afortunados se les reemplazó el variador defectuoso después de un kilometraje de 30 a 60.000 kilómetros. Motivos para contactar con el servicio. Funcionamiento entrecortado del variador, embotamiento de la caja de cambios y falta de aceleración al aumentar la velocidad. Otros tuvieron que preocuparse por el rendimiento del variador después de 100-150.000 kilómetros. La mayoría de las veces, es posible conducir entre 200 y 250.000 kilómetros antes de la primera reparación de la CVT. También hubo casos de sustitución de la caja de transferencia incluso después de un kilometraje de 60 a 80.000 kilómetros. En los coches fabricados entre 2009 y 2011 se produjo una auténtica epidemia de fugas en las juntas de las cajas de transferencia. El motivo es un defecto en la fundición de la carcasa del variador. Nissan envió un boletín técnico a los centros de servicio explicando cómo solucionar el problema. La conclusión: debido a una afluencia en el cuerpo del variador que no estaba prevista en el diseño, no se aseguró la contracción completa de la caja de cambios angular en la unión de la caja y la caja de transferencia. Las unidades se instalaron en ángulo. Durante la operación, los sellos se rompieron y aparecieron fugas. Ignorar el problema en el futuro podría provocar una pérdida total del fluido de trabajo, solo hay 300 gramos, y un fallo de la caja de transferencia. Los servicios autorizados, según lo prescrito, rectificaron el saliente problemático del cuerpo del variador y cambiaron las juntas. En los modelos de 2012 se solucionó el problema con la fundición de la carrocería. Pero según algunos mecánicos de automóviles, todavía se encontraron casos de empañamiento de los sellos de la caja de transferencia en el Murano 2012. Muchos propietarios de Nissan Murano Z51 notaron la aparición de golpes sordos en la suspensión delantera después de un kilometraje de 10 a 20.000 kilómetros. La razón son los casquillos de la barra estabilizadora delantera. Cuando se descubrió un problema, los servicios autorizados de Nissan cambiaron los casquillos, pero después de 10-20.000 kilómetros volvieron a aparecer los ruidos de golpe. Posteriormente, Nissan modificó las placas de engarzado para proporcionar un ajuste más ajustado a los casquillos. Después de reemplazar los casquillos con placas de engarce, el problema no volvió a ocurrir. Los bloques silenciosos de las palancas delanteras se entregan después de 80-120.000 kilómetros y los traseros, después de 100-150.000 kilómetros. Los amortiguadores de fábrica suelen recorrer entre 100 y 150.000 kilómetros. En ese momento, los soportes y cojinetes de los puntales del amortiguador delantero pueden desgastarse. Después de 50-100.000 kilómetros, también hubo que reemplazar los cansados bloques silenciosos traseros del bastidor auxiliar delantero. Los cojinetes de las ruedas delanteras podían zumbar después de 90-120.000 kilómetros. Se reemplazan junto con el buje. El aullido de la bomba de dirección asistida en el frío después del arranque es otro hecho común en el Nissan Murano Z51. La causa probable es que el líquido de la dirección asistida se ha vuelto muy espeso con el frío. Se observó que después de reemplazar el líquido, no hubo cambios en los distribuidores, es decir, el aullido permaneció. Y si el líquido original se reemplazaba por un análogo de alta calidad, los aullidos a menudo desaparecían. Una confirmación indirecta de la presencia de problemas con el líquido fue la pérdida invernal de las bombas de dirección asistida en vehículos en garantía. La cremallera de dirección podría tener fugas después de 100-150.000 kilómetros. Después de 2 o 3 años de funcionamiento, muchos propietarios notaron problemas con el revestimiento de cromo de los elementos decorativos de la carrocería. El cromo se tiñó, se abultó o el barniz se despegó. Algunos propietarios notaron una ligera flacidez del parachoques delantero.
Los faros a menudo se empañan y, en climas fríos, aparece escarcha en la superficie interior. Después de 6 a 10 años de funcionamiento, muchos notan una disminución notable en la eficiencia de la iluminación. Los reflectores de las lentes se queman. A veces hubo casos de entrada de agua al interior del coche debido a una cantidad insuficiente de sellador en las soldaduras de los guardabarros delanteros o a la falta de un conector para el cable del capó detrás del guardabarros izquierdo. En invierno, algunos propietarios del Murano Z51 notaron la aparición de chirridos en el plástico interior antes de que el interior se calentara. La causa del molesto chirrido en la parte inferior del parabrisas a veces era la moldura exterior de plástico. Algunos propietarios tuvieron que lidiar con chirridos y juegos en el asiento del conductor debido al desgaste del tobogán. Muchos se quejaron de la calidad insuficiente de la tapicería de cuero de los asientos. Las arrugas y pliegues aparecían en la superficie con relativa rapidez. El revestimiento del volante tampoco era muy duradero. Las abrasiones se hicieron visibles entre 80 y 120.000 kilómetros. Los propietarios de Murano frescos se quejaron con frecuencia sobre el lento calentamiento del interior en invierno. El aire caliente no comenzó a soplar de inmediato. La razón es esencialmente similar al problema de las bombas de dirección asistida. La concentración de anticongelante no se correspondía con las condiciones de temperatura de funcionamiento del vehículo. El anticongelante se espesó formando tapones. Además, algunos notaron un aumento en la temperatura del motor en el indicador a valores críticos, pero el aire de los deflectores aún permanecía frío. Los servicios de Nissan estaban al tanto del problema y reemplazaron el refrigerante cuando se les contactó. Generalmente no hay problemas sistémicos con la parte eléctrica. Quizás el generador se debilite después de 150-200.000 kilómetros. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.